capítulo 11, verso 28 de Segunda a los Corintios. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además de otras cosas, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Padre, yo quiero hablar de tu palabra, y tú que has puesto en mi vida este llamado, porque tú me llamaste al pastorado, un corazón pastoral, también quiero hablar de mi corazón. Pero permite que lo que salga de mi corazón sea como dice tu palabra: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Mas el hombre malo, del mal tesoro del corazón saca cosas malas. Así que si quiero hablar de mi corazón, quiero hablar cosas buenas. Y quiero predicar tu palabra, quiero que tu palabra corra y sea glorificada. ¿Cuántas veces nosotros los pastores hablamos cosas que no edifican, simplemente, Señor, porque somos humanos? Y no hay hombre que no ofenda en palabras. Pero nunca permitas que lo malo quede en el corazón de la gente, sino que siempre la buena palabra. Úsame para la gloria de tu nombre. Yo te lo pido en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Lo que estás haciendo en mí, sí, Señor, úrgeme. En el capítulo 11, el apóstol Pablo comienza diciendo: ojalá me toleraseis un poco de locura y toleradme. Porque yo os celo con celo de Dios. O sea, yo a ustedes como iglesia los amo con amor, con celo de Dios. No es un celo humano, es un celo divino, es un celo santo. Es el celo de Dios. No como ese celo que decían los antiguos hermanos, me recuerdo en mi niñez, y decían: yo soy muy celoso en el Señor, me gustan las cosas rectas, me gustan las cosas derechas, las cosas rectas. Pero esa gente que yo conocí que eran celosos, aplicaban el celo siempre a otros, ¿cierto? Es como poner la regla a otros, juzgar a otros, pero sobre su vida, sobre sus matrimonios dejaban muchos que desear. Ese no es el celo de Dios. El celo de Dios tampoco son nuestros prejuicios, nuestros pensamientos, el juzgar apresuradamente a una persona sin conocerla. Tampoco es el celo de Dios. ¿Cuántas veces hay alguien que dice que no me da testimonio esa persona? Es que mi espíritu choca con esa persona. Muchas veces, ¿cierto? Es una intuición, ¿cierto? O como alguien dijo, un sexto sentido. Especialmente las mujeres tienen eso. Pero muchas veces también nos equivocamos y nuestra intuición no estaba buena. Era simplemente un prejuicio. ¿Cuántas veces yo juzgué a una persona y dijo: esa persona me cae mal, esa persona no sé por qué tiene algo que lo rechazo? Cuando uno es inmaduro dicen: es que el Espíritu Santo. Pero cuando uno crece, madura y va conociendo a la gente, dice: yo estaba tan equivocado y le quiero pedir perdón porque yo tenía un mal concepto de usted. Y se da cuenta que no era el celo de Dios, ni tampoco mucho menos el discernimiento, sino que simplemente era un prejuicio, carnalidad que todos nosotros llevamos dentro y tenemos. Pero Pablo dice: yo a ustedes los celo con un celo santo, con un celo de Dios. Porque yo a ustedes como iglesia los desposé con un esposo que es Cristo. Y espero que cuando Cristo venga, espero que la iglesia que yo ministro, decía Pablo, sea como una virgen. Porque también había en ese tiempo la costumbre de que el esposo pagaba una dote, ¿cierto?, por la novia. Y bueno, pagaba muy caro. Y si el padre de la novia no cuidaba a la novia, no preparaba a la novia, y cuando el esposo la tomaba, después de un tiempo de ausencia,
se daba cuenta que la esposa no era pura, no era casta, no era virgen. Entonces el responsable también no solo era la novia, sino el padre de la novia, el que no la guardó, el que no la cuidó. Entonces Pablo se pone en el lugar del padre de la novia y diciendo, yo tengo que cuidar la novia, yo tengo que cuidar esta hija, que es la iglesia, para que cuando Cristo venga la encuentre santa, la encuentre pura, la encuentre sin mancha. De alguna manera los pastores cumplimos el rol de cuidar la novia, de preparar la novia, y vamos a tener que dar cuenta por la iglesia. Vamos a tener que dar cuenta por cada creyente, ¿cierto?, que el Señor pone en nuestras manos. Ayer les contaba a los hermanos en una prédica, no me recuerdo si era en la mañana o en la tarde, me parece que en la mañana, y le decía una experiencia que tuve hace muchos años atrás con un hermano muy difícil, que para mí era una aflicción de espíritu. Porque también a veces en la iglesia hay hermanos que te son una aflicción de espíritu. Llegué, como yo era un pastor joven, me recuerdo que llegué incluso a no desear venir a los cultos porque ese hermano me tenía cansado. Era un hermano muy conflictivo. Como decía el pastor Ernesto Silva por allá por los años 80, decía, hay hermanos que son verdaderos clavos, ¿cierto? Clavos de 4. Y este hermano yo creo que era uno de esos clavos. El lenguaje criollo pentecostal. Y entonces yo me recuerdo que no quería venir a la iglesia, iba a venir igual, pero venía, ojalá no vaya este hermano, porque siempre me tiene un problema, siempre tiene problema con otros, siempre tengo que estar aclarando, siempre que tengo que estar conversando con este hermano. Y una vez predicando yo dije, bueno, el pastor, ese versículo que dice, velad por, ¿cierto?, por las ovejas, o más bien dice, sujetaos a vuestros pastores y obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, para que cuando tengan que dar cuenta lo hagan con alegría y no quejándose. Quiere decir que el pastor va a dar cuenta por las ovejas. Pero dije una frase, ¿cierto?, porque también estaba enojado como pastor. Cuando uno es pastor nuevo, usa mucho las indirectas, o quiere arreglar las cosas, porque el pastor tiene autoridad para enseñar, no simplemente por revelación, sino por conocimiento, por lo que sabe que está pasando en la iglesia, no hay ningún problema. Entonces yo dije, yo voy a dar cuenta por las ovejas, no por los cabritos. Yo voy a dar cuenta por la oveja. Oiga, y este hermano se me sintió, se me enojó. Ahora, vale la pena notar, si algún pastor me escucha, que hay muchos hermanos que Dios los va a poner en nuestra iglesia para probarnos, la paciencia y para moldear nuestro carácter. No me cabe ninguna duda. Nos va a enseñar a amar, a perdonar, a esperar, a mostrarnos pacientes, misericordiosos con los extraviados y con los ignorantes. Porque un sacerdote puesto por Dios está puesto al favor del pueblo para mostrarse compasivo, ¿cierto?, con los extraviados, ¿cierto?, misericordioso, incluso con los ignorantes, que ignoran muchas cosas. Entonces hay gente que va a hablar de ti y lo va a hacer por ignorancia. Hay gente que te va a criticar y tú vas a tener que perdonarlo, y perdonarlo de corazón. No puede un pastor llevar una espina en el corazón contra un miembro de su iglesia. No puede un pastor permitir que su corazón se llene de amargura. Porque si el corazón del pastor se llena de amargura, va a esparcir ese veneno desde el púlpito y vamos a tener iglesias amargadas y gente amargada. Entonces, cuida tu corazón si eres un pastor. Entonces, hermanos míos, vuelvo al tema. Cuando uno es pastor, quiere lo mejor para la iglesia y es el que cuida a la novia para que la novia esté preparada para el encuentro con Cristo. Pero Pablo tenía un miedo, tenía un temor. Pablo dice en el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. O sea, tengo una preocupación, me preocupa. Hay una versión que dice, pero me preocupa, me tiene impaciente, tengo temor, tengo cierto temor de que la serpiente, Satanás, con su astucia,
como engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad a Cristo. Yo estaba viendo que hay muchas maneras en que la serpiente se presenta, a veces con una tentación. La tentación. ¿Cuántos hermanos han sido tentados en este tiempo? Tentados. Son tres las áreas más fuertes en que los hombres son tentados. Al decir hombre digo mujer, en el área sexual, la infidelidad. El diablo te va a bombardear por todas partes. Por eso siempre hay que mantener un corazón limpio, una mente limpia, cuidarnos de qué páginas visitamos en el internet, qué películas estamos viendo. En el área sexual, cuidarnos de tener una buena relación con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, ¿cierto? Con su esposo, usted que es mujer. Cuidar de tener un corazón puro, un corazón limpio, porque el diablo te va a bombardear por todo lugar, tratando de hacerte caer. Entonces la serpiente es el tentador y vendrá en el momento que menos lo espera. Cuando vino a tentar a Jesús, dice que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches y tuvo hambre, y entonces apareció el tentador. O sea, Satanás se aprovecha de esos momentos de debilidad. Satanás se aprovecha de esos momentos cuando tú estás débil, cuando tú no tienes fuerza, cuando tú estás siendo tentado. Él sabe realmente cómo está tu relación con tu mujer. Por eso es que cuando Pablo da el consejo a los casados, ¿cierto? Me encanta ese capítulo 7 de Primera de Corintios, cuando Pablo habla de los deberes conyugales, porque nos habla de algo tan espiritual y que a la vez es algo tan natural, tan humano. Cuando dice el verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y se da cuenta que ahí mete a Satanás. O sea, Satanás está pendiente si tienes intimidad o no tienes intimidad con tu esposa, si hay afecto, ¿cierto? Si hay una vida de cariño, si hay palabras dulces, si estás junto con ella o no estás junto con ella. Satanás conoce todo. Satanás se mete hasta debajo de las sábanas. Escúchame bien, una forma de decirlo para que usted entienda que Satanás, como alguien dijo, no duerme ni deja dormir. Entonces el diablo, Satanás, tienta, ¿cierto? Y aparece como el tentador, que va a venir en los momentos más inoportunos, va a venir cuando tú menos los piensas, va a venir a tentarte. El área del dinero, la falta de honestidad, el no pagar los impuestos, hacer algunas trampitas, ¿cierto? En lo que es finanzas para que tú tengas dinero. El área del dinero es el área fuerte también donde el hombre es tentado. Pues de eso hay que cuidar el corazón. Decía San Agustín, ¿cierto? Uno de los padres de la iglesia. Él decía, el dinero es como el agua, hay que dejarlo que corra porque si no lo haces correr se va a pudrir, te va a corromper. El dinero es una tentación también, cómo adquirirlo ilegalmente, ¿cierto? Es una tremenda tentación y por ella muchos se pierden. Hay gente que hasta el día de hoy no se afirma porque el dinero es su debilidad. Ay, Señor. Bueno, iba a hablar de cómo pastorear en pandemia, pero ya estoy en esto, ya llegaré allá. Entonces, ¿cierto? La primera y la tercera tentación es muy grande, que es del orgullo. El orgullo, el ego, es la tercera tentación más grande que enfrentamos. El orgullo, el ego. ¿Por qué mucha gente se cambia de iglesia? Pero dice, porque aquí me siento que no me toman en cuenta, que no sé, la verdad no tengo el reconocimiento. Es una tentación también eso, ¿cierto? Nuestro ego tiene una lucha interior. Tenemos que tener amor propio, pero a veces también el diablo juega en eso, ¿cierto? Con nuestros sentimientos. Entonces, una de las formas de Satanás, de la serpiente, de apartarte
de esa sincera fidelidad a Cristo. Pablo está preocupado, es la tentación. Otras son las malas compañías, cuando te juntas con alguien que, cierto, no es bendición. La tentación, cierto, del chisme es muy grande. Alguien dijo, no hay nada más exquisito que un sabroso chisme. Cuando alguien dije, es que yo tengo la exclusiva, es que yo estuve con la persona, es que yo sé, es que yo estuve ahí, ay, cuenta, ¿qué pasó? También, de repente, en nuestras congregaciones hay hermanos chismosos y hay hermanas chismosas. Como siempre lo digo, en buen chileno, no me sorprende que hayan hermanas buenas para hablar, porque las mujeres son buenas para hablar, ¿cierto? Y que hayan chismosas. No estoy diciendo que todas sean chismosas, no. Pero no me sorprende porque su naturaleza, la mujer es así la mujer. Es curiosa, ¿cierto? Y como dijo una vez un predicador, hay que perdonarlas porque son así. Pero hermanos chismosos, cagüinero, la palabra cagüín es la palabra mapuche, ¿cierto? Cagüineros, chismosos, ¿cierto? Venenosos, ojo, venenosos. Entonces también dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Apartarse de ese tipo de personas, porque en cualquier momento el veneno te va a tocar. El veneno te va a tocar. Dice la Biblia que el chismoso aparta a los mejores amigos. Aparta a los mejores amigos. Tú puedes tener una buena amiga, un buen amigo, y de repente tu buen amigo cambió de actitud. Y dice, bueno, ¿qué le pasó a mi amiga? Nos conocemos tantos años. ¿Qué le pasó a mi amigo? Y es que el chismoso fue y le contó algo. A lo mejor algo que tú dijiste, pero no con mala intención. Pero como es chismoso y quiere quedar bien con esa persona, fue y habló mal de ti, ¿cierto? Y se puso a la buena con esa persona, de alguna manera buscando afecto, buscando reconocimiento, buscando cariño, no sé, porque el chismoso también busca esas cosas. Entonces el chismoso aparta a los mejores amigos. Yo no sé si te ha pasado a veces que tú has tenido una amiga, un amigo, en las buenas, en las malas, pero de repente alguien se metió en la relación de amistad, ¿cierto? Y también vino y esa relación de amistad no fue más. ¿Por qué? Porque alguien se metió. Ahora hay que tener mucho cuidado porque el diablo es mentiroso. Fíjese que Satanás significa adversario y diablo significa calumniador. Es importante notar los nombres de este Lucifer, ¿cierto? Satanás significa adversario y diablo significa calumniador. Entonces, no creas que el diablo no te va a calumniar. Es como lo que le he contado a muchos hermanos. Yo comencé a notar una baja en los cultos las últimas semanas que tuvimos la iglesia abierta y no sabía por qué faltaban tantos hermanos. Y luego me enteré que alguien había esparcido el chisme que la iglesia estaba contaminada, que los hermanos estaban con el virus. Entonces, y después me di cuenta que por miedo algunos hermanos no venían a la iglesia, pero el problema estaba en una persona que esparció el chisme, una persona que no midió las consecuencias. Imagínense lo que puede hacer un chismoso. Por eso es que cuando Aarón y María murmuran contra Moisés, y dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, Moisés no le hacía nada. En otras palabras, cuando dice, era Moisés el hombre más manso de la tierra, quiere decir que él no le había hecho nada a Aarón y María. Comenzaron suaves, comenzaron diciendo, no me gusta Séfora porque es de raza negra, porque viene de otras tribus. Yo no sé por qué Moisés se casó con una negra. Bueno, ellos se sintieron en confianza de hablar contra la esposa de Moisés, contra la decisión que tuvo Moisés, pero luego se pasaron al ámbito de la autoridad. Luego dijeron, y bueno, y al final solamente por él, por Moisés ha hablado Dios, también habla por nosotros, pero lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová. ¿Y qué pasa cuando lo oye Jehová? Dice que viene y los reprende
a través de Moisés y queda leprosa María. Y por esa lepra dice que tiene que orar Moisés para que Dios perdone a Aarón y María, ¿cierto? Porque siempre el que es calumniado, ¿cierto? El que es calumniado, el que es afectado, el que es criticado, tiene que orar por el que lo critica. Escúchame bien lo que te voy a decir. Y tienes que orar no para juicio, sino para Dios, para que Dios tenga misericordia y levante el castigo sobre ellos. Aunque humanamente dan ganas de orar para que la mano de Dios les caiga. Pero no es así. Entonces, como Job tuvo que orar por sus amigos que hablaron cualquier tontería, menos consuelo de Dios. Entonces, el que es criticado tiene que orar por aquel que lo critica. Entonces, Moisés ora y dice la Biblia que María queda leprosa y el Señor dice 7 días tendrá que estar ahí porque cometió un gran pecado. Y en 7 días el campamento no pudo avanzar. Escúchame bien porque el chisme no deja avanzar una iglesia. No deja avanzar. Hay chismes que de repente se crean por descuidos, por no pensar lo que decimos. Pero hay otros que nacen desde el mismo infierno. Mira lo que te estoy diciendo y lo digo por revelación, por claridad que Dios me da. Porque tienes que vivir muchas cosas para que Dios te dé claridad, certeza. Y hay otros que se levantan en el mismo infierno para destruir la iglesia. Para destruir la iglesia. Cuidado. Entonces, unas son las tentaciones, otras las calumnias, otras los chismes. Y otra forma de que el diablo ataca a la iglesia para que no avance es esos dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego del maligno. Yo me recuerdo cuando yo era un joven predicador, 20 años, 25 años. Tenía mucho potencial como predicador, me faltaba mucho. Y hasta el día de hoy yo no me siento un gran predicador, lo digo con mucha sinceridad y Dios me es testigo, yo siento que me falta demasiado. Pero en esos años me faltaba más. Pero aún así Dios estaba conmigo y me usaba. Y yo tenía a mi obispo Edito Espinosa, él era mi obispo en esos años. Y cuando llegó el canal 50, el canal Enlace acá a Chile, mi obispo Edito Espinosa, que era mi obispo, él era gerente del canal. Gerente del canal. Y muchos amigos me decían, oye, ¿y el obispo no te ha invitado a predicar a la tele? Me decían. ¿No te lleva a ti? Lleva a otros evangelistas, lleva a otros pastores. Yo no sé por qué el obispo siempre lleva, me va a escuchar a lo mejor el obispo. Lleva a esa gente, me decían. Tú eres mejor predicador. ¿Por qué no te lleva a ti? Si yo no hubiese tenido la formación que tuve, el pastor Carlos Lago, que hoy es mi obispo, que yo tuve, ese dardo me pincha. Y yo creo un resentimiento contra mi obispo. Porque hay gente que va a ser usada por el diablo. Y me decían, bueno, tú tendrías que estar ahí en la televisión. Ahora, yo tenía testimonio que algún día yo predicaría en televisión y después Dios me llevó y estuve 12 años predicando en televisión y nos salimos voluntariamente por el proyecto de radio. Yo sabía que iba a llegar a predicar a la televisión, pero gracias a Dios nunca me enfermé. Puedes sentir el impacto, pero los dardos de fuego amargan a la gente. Los dardos de fuego son tan profundos, como dice la Biblia, que las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta el alma. Cuidado con esos dardos que de repente enferman la congregación y te amargan. He conocido mucha gente amargada, mucha gente que no ha caminado más, no ha servido más. Y la excusa es que vi muchas cosas. Hay cuánta gente que a veces trabajamos tanto en la obra y no te reconocen.
no te reconocen. Bueno, la cosa es que un día le tocó al pastor Fernando Liberona, le tocó a él y fue invitado, él tenía una iglesia grande, al Canal 50, a hacer un trasnoche. Y él me llama y me dice, hermano Daniel, usted evangelista, quiero invitarlo a un programa en la noche de la televisión, para que usted venga a predicar a la televisión. No fue mi obispo, fue el pastor Liberona, me invitó. Y yo le dije a mi esposa, como ya estaba más madurito, le dije, mira, me van a invitar y de aquí no puedo, puede que sea primera y última, pero en algún momento Dios nos va a llevar y vamos a estar constantemente en la televisión. Fui, prediqué esa noche, el Señor me usó por misericordia y pasaron unos años y el Señor me abrió la puerta. Pero yo ya estaba maduro. Yo ya estaba preparado. Yo no sé cuántas veces el diablo te ha pinchado y nunca tuve amargura con mi pastor o mi obispo. Porque el escudo de la fe. Entonces el diablo te ataca por las tentaciones, ¿cierto? El diablo te ataca con los chismes, cuidado con quién te junta, lo que escucha, y el diablo te puede pinchar. Y es terrible cuando el diablo pincha el corazón de un hermano y el hermano se echó a perder. Nunca más se arregló. Hay algunos que nunca más se arreglaron. Y es una pena cuando hay gente que nunca más se arregló. Y uno dice, pintaba para bueno, pero como decían los viejos pentecostales, al hermanito lo malearon. Lo malearon. Por eso es que un pastor tiene que estar atento cuando llega gente nueva con aquellos que van a rodearlo, porque a veces te llega un hermano nuevo y vino la serpiente y se sentó al lado del hermano nuevo. Tú ya sabís que... Y luego le conversó y luego le invitó a tomar tecito. Tú ya sabís que ese hermano se va a malear, se va a echar a perder. A no ser que esté vacunado contra la serpiente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, quería hablar que es difícil pastorear en la pandemia y no llegué a eso. Yo creo que mañana voy a dar ese tema para que no se pierda la segunda parte. Esta es solo la introducción. Pablo estaba tan preocupado porque habían falsos profetas que querían desviar la iglesia. Pero hay tantas formas de que los hermanos se echen a perder, de que la iglesia se eche a perder. Por eso que Dios tenga misericordia, nos ayude y nos dé la capacidad para guardarnos, para cuidarnos. Yo creo con todo mi corazón que a la iglesia hay que cuidarla. Este es el tiempo donde el diablo va a aparecer y te va a mentir y te va a engañar. Porque al no estar congregándonos, Satanás va a querer destruir la iglesia de todas maneras. Cuidado con los que conversas por teléfono. Cuidado con los WhatsApp. Cuidado con los temas. Cuidado con esa hermana que te llama, ¿cierto? Y en vez de animarte te deja en el suelo. Porque a veces hay gente que te dice cosas y te dejan mal. Cuidado. Cuídate de la serpiente, porque la serpiente no quiere que tú camines. Sirve al Señor y que Dios te impermeabilice contra todo ataque del enemigo. Es una pequeña charla, pero yo creo que a más de alguien le sirvió. Mi Dios, he hablado de tu palabra y también he compartido de mis experiencias, Señor, en el Evangelio, que me han servido mucho, para que nuestro corazón esté guardado de toda tentación. Líbranos de la tentación del diablo, de la carne, del deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Líbranos. Líbranos, Señor, de prestar oído a las contiendas, a los chismes, a los chismosos, a la gente que divide a la iglesia, que divide matrimonio, que divide a los pastores con sus hermanos. Líbranos. Líbranos del dardo de fuego del enemigo que viene al corazón y nos dice,
cosas que nos hacen, Señor, de alguna manera sentir el impacto, Dios mío, y querer detener nuestra pasión, nuestro amor, nuestra entrega. Yo quiero que tú bendigas tu pueblo. Quiero que, Señor, este programa radial pueda bendecir y criar gente sana en este tiempo, Señor. Gracias por estos minutos que me das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.